momento, hoy día el Machi Celestino Córdoba sufrió un accidente en la cárcel y tuvo que ser llevado a un centro asistencial. Él está en huelga de hambre, ustedes saben, hace mucho tiempo, y entonces sus condiciones físicas no son muy adecuadas y además se cayó en una escalera. Y eso lo tiene en muy malas condiciones porque él ya estaba mal, entonces está débil, su cuerpo está débil, tiene las pulsaciones muy bajas y tuvieron que llevarlo a un centro asistencial. Por otro lado, también hoy en La Voz de los que Sobran tenemos una nota que está firmada por David Soto, que es un sacerdote jesuita que vive en Wallmapu, que está en Tirúa, y escribe una crónica que se llama Atizando Wallmapu por debajo de la mesa. Ahora sí, estamos con Elisa Loncón, doctora en lingüística, como les decía yo, y académica también de esta universidad. Bienvenida, muchas gracias por estar en La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por la invitación. Mari Compuche, Compulamien. Muchas gracias. Buen día. Sí, qué rico comenzar el día conversando sobre este tema, la verdad, y tener la posibilidad de analizar lo que está pasando en el Wallmapu en estos momentos y su excesiva militarización. Elisa. Sí, revisando todo en la historia, la verdad es que es una situación, yo creo, tan fuerte como lo que fue el tiempo de la ocupación militar. Los discursos de civilización y barbarie y la amenaza, el miedo que cae sobre todo sobre los niños cuando vuelan los helicópteros, aviones sobre el territorio. Y no solamente eso, sino que tiene expresión concreta en el cuerpo de las personas. Hay que recordar que no hace mucho cuando falleció, cuando mataron, y todavía no se ha investigado el caso de Lamien Cheuquil, ahí en Coyipulli, pero antes de eso su casa había sido allanada y su hijo en gestación de 4 meses lo perdió por ese producto de ese allanamiento. Sí. Entonces es una violencia extremada que afecta en todas las dimensiones. O sea, si tú ves el caso de las mujeres hortaliceras, a quienes se les dejó, o sea, se le desvistió, se les sacó la ropa, y es puro abuso. Abuso a las mujeres, abuso a los niños, a las comunidades, y de parte del Estado y de las instituciones del Estado. Frente a todo ese abuso, una política de violencia donde no hay ninguna propuesta, lineamiento de política para los pueblos indígenas. No hay propuesta de políticas indígenas. El conflicto es tan profundo, estamos hablando de sectores empobrecidos, que tiene una pobreza de 14,5% frente al 8% de no indígenas, pero una pobreza multidimensional de 30,2% frente al 19,7% de los no indígenas. Entonces, es un sector que se ha empobrecido y que lo han empobrecido producto de la falta de políticas de parte del Estado, y a la cual se le está respondiendo con toda la violencia estatal e institucional. Entonces, no hay solución en esta situación. Da la impresión además que la única solución viene de la militarización. ¿Mauricio? Sí, porque en el fondo el tema es bien complejo porque esta decisión del gobierno, que yo creo y muchos estiman es un error, esto de involucrar a las Fuerzas Armadas en un conflicto que es político y social, es un error porque de algún modo también traiciona lo que era su promesa original. El gobierno se iba a hacer cargo, esto había un plan, ¿se acuerdan que fue anunciado? Pero que todo eso se derrumbó, quizás también como un castillo de naipes, fíjate tú. Claro. Para el gobierno, a partir de todo lo que ya sabemos que pasó, caso Catrillanca y más. Entonces, desde ese lugar, desde lo que simbólicamente representa, Elisa, ¿tú sientes que también aquí hay como una suerte, al llevar de nuevo más militares a la zona, hay una suerte de asumir públicamente de que una vez más ese plan político y social de ayuda finalmente fracasó? Yo no sé si llamarle un fracaso del plan o simplemente es que el Estado y el gobierno juega
a plantear soluciones que no tienen un fondo político. El Plan Araucanía no tiene un fondo político, es más bien es parte de la propaganda de manipulación de la situación de las comunidades indígenas para que el gobierno aparente tener una política, pero en el fondo ahí no hay acción política, sino que direccionada para favorecer intereses de los que tienen el control económico de la región. O sea, la política nace para favorecer los intereses de los que están controlando el tema de las forestales, las aguas y todo lo que tiene que ver con los recursos naturales. Entonces, mientras no figure en el fondo de esas propuestas los derechos de los pueblos indígenas, es simplemente una manipulación de tipo propagandístico. Y de hecho, a propósito de lo mismo, Lisa, sabes que el 24 de junio se debía tramitar en el Senado el proyecto de ley que fortalece la fiscalización, y aquí también, Daniel, tú me podrías dar tu opinión, porque lo cuenta hoy el sacerdote jesuita en David, en nuestro portal, y dice, y la persecución de los delitos de robo y hurto de madera en la zona. Con suma urgencia. Ante todas luces pareciéramos estar hasta un simple tema de robo, pero aún cuando el proyecto le quiere dar una tipificación especial al robo de madera, que es la versión forestal, o recuperación, que sería la versión mapuche. Y él dice lo siguiente, Lisa, no sé si tú lo compartes: llamativo es que en medio de una de las mayores crisis sanitarias y económicas de nuestra historia, de repente se hace sumamente urgente abordar este tema. ¿De dónde vendrá esta urgencia? ¿Para quién es urgente que las forestales sean un actor conflictivo o en conflicto en Wallmapu? ¿Les habrá impedido ser una fuente de información para la toma de decisiones en la elaboración de la ley? Y si ellos fueron fuente de información, ¿también se escuchó a las agrupaciones mapuche, comunidades u otros actores? Elisa, ¿sabías tú de esto? Perdona, Daniel. No, dale, por favor. Daniel. Sí. También leí la declaración de Huenchumilla y que él dice se opone directamente a esa legislación porque ya está tipificado el robo. El robo. Exacto. Ya existe ley que tiene que atender a eso, y esta propuesta, este proyecto no tiene otro interés que proteger los intereses de las forestales. Y la verdad que las forestales, junto con dañar el medio ambiente, destruir todo lo que es el ecosistema, tienen la situación en pobreza, la que yo acabo de describir. Esos indicadores de pobreza son los que son reproducidos por las forestales. O sea, la gente no tiene agua, por ejemplo, porque las forestales han absorbido toda la capa del agua, subterránea del agua, para hacer crecer los pinos y los eucaliptus. Entonces las comunidades tienen que recibir agua de camiones aljibe. O sea, si no le llevan el agua de esos camiones, no hay agua para beber, no hay agua para cocinar. Y eso es realmente una manera de tener a la población mapuche en condiciones humanas casi, pero la negación absoluta de los derechos básicos como tener el agua, ¿no? Exactamente. Y en realidad lo que necesitaríamos serían legislaciones que protejan los recursos básicos para que la gente pueda seguir viviendo. Porque el tema del robo de la madera ya tiene su respectivo tipificado como robo y tiene su proceso para seguir investigándose. ¿Daniel? Sí, a mí me gustaría decir tres cosas. Primero, primero una cosa anecdótica. Yo conozco la casa de Tirúa de los jesuitas porque ahí vivía un amigo mío, que está en un cerrito y es un arriendo a 100 años y es muy bonita esa casa y ellos hacen una labor muy bonita en ese lugar en Tirúa. Yo conozco esa casa. Qué lindo es Tirúa, además. Qué lugar más hermoso. Sí, precioso. Yo estaba ahí, sí. Conozco la casa. Segundo, eso era una anécdota más. Segundo, respecto al robo de maderas, claramente no tiene ninguna necesidad en una pandemia de subir penas para favorecer a las forestales. Esto es más de lo que conversábamos antes. Si usted no hubiera escuchado a Elisa hace unos minutos, habría entendido que nosotros estamos diciendo que este gobierno... Sí. Este gobierno vive y muere por los empresarios que son los primos, los amigos, ellos mismos, etcétera. Entonces, esto es más de lo mismo. Es tan burdo, pero tan burdo,
Espero que los diputados y senadores demócratas cristianos y algunos PPD no le compren esta idea al gobierno, porque son capaces de decir que queremos mejorar la legislación, entonces lo vamos a hacer. Espero que no se lo compren porque es burdísimo y que se lo rechacen de entrada, ¿no? De que vamos a subir las penas del robo de madera para favorecer a las forestales en la zona. Es una cuestión burdo ya, pero grosero. Pero lo que sí me gustaría decir, y aquí hay una cuestión, que dos cosas positivas. Y mire, soy Elisa. Uno, lo que pasó en Santiago y en otras regiones con las violaciones de derechos humanos después del 18 de octubre, visualizó lo que pasaba en el Gualmapu, visualizó lo que pasaba en la Araucanía, en los lagos, y dijimos, por lo menos yo y otros, yo diría que muchos dijimos, uy, parece que era verdad lo que decían los mapuches, que la autoridad entraba a los lugares, que los trataban pésimo, que les disparaban. Entonces ahora la gente está como con un sentimiento de decir, no, pues, a los mapuches se les cree, porque no era un problema ajeno a nosotros. Mire que tuvimos que sentirlo nosotros para que viéramos cómo estaba actuando Carabineros en el sector de Gualmapu y en el sector de todas las regiones que están ahí. Entonces, en el fondo es decir, mira, lo que pasaba con el pueblo mapuche llegó a Santiago con esas violaciones de derechos humanos que llegaron a la quinta región, a la sexta región, a Santiago, y es lo mismo que ha pasado por años en las regiones de la Araucanía. Entonces dijimos, parece que hay que preocuparse porque sí Carabineros está haciendo uso de la fuerza, sí Carabineros está haciendo violaciones de derechos humanos, y cuando nos dijeron ellos, los que estaban allá, nosotros nos hacíamos los locos. Es una cosa primera que es positiva porque ya se visualizó, y eso va a ser cambiado con la reforma Carabineros, si no en este gobierno, en el próximo que venga. Y lo segundo es que con el cambio constitucional, uno de los temas que se ha puesto, pero como clarísimo, que es es el reconocimiento a los pueblos originarios en la propia Constitución. En la Constitución no hay ninguna mención a los pueblos originarios, ninguna, en la Constitución completa del 80. Y entonces uno dice, bueno, primero, reconocimiento a los pueblos originarios o Estado plurinacional, tendremos que conversarlo, cuál de las dos cosas se impone, qué piensan la mayoría de los constituyentes, etcétera. Pero yo pienso que el es el reconocimiento a los pueblos originarios. Entonces, son dos cosas que yo creo que son a futuro positivas. O sea, uno, que se visualizó lo que realmente faltaba, lo pasaban en todas las regiones en que existen comunidades mapuche y que los carabineros y las autoridades hacían vista gorda a las violaciones de derechos humanos, incluso los fiscales se hacían los locos, etcétera, y una constitución que va a hacerle lo básico, por lo menos un reconocimiento a los pueblos originarios. Yo creo que son noticias positivas para el futuro a partir de lo que pasó el 18 de octubre y la pandemia. Elisa, ¿concuerdas? Sin duda, hay que distinguirlo, yo creo que también desde la voz del estallido social, porque hay voces diferentes. No es la misma voz la del estallido social, la que se levantó con el tema del 18 de octubre, que la voz que llega y que representa los parlamentarios, ya sea de oposición o de derecha. Porque hay que tomar en cuenta que todavía no está definido el tema de los escaños para la participación de los pueblos originarios en la decisión, la redacción de la Constitución. Y quienes negociaron ahí fue el gobierno y la oposición, que nos dejaron afuera. Ahora, el discurso que hoy día existe respecto a la política COVID de la pandemia es un discurso completamente monocultural. Se habla de acuerdo nacional, por ejemplo, pero se deja de lado a los pueblos originarios. Entonces, el tema de la invisibilización de los derechos de los pueblos originarios, bueno, recién nos damos cuenta de que la gente que se movilizó con el estallido, los chilenos que dijeron basta, lo internalizaron, lo expresaron, hasta el mismo idioma se vio presente en las calles de Santiago. Era hermoso ver eso, sí, como el paisaje lingüístico cambió. Entonces, eso es un gran avance, fue un gran avance a nivel del movimiento social. Pero vamos a ver si eso se expresa en las decisiones políticas que toman posteriormente lo que están ejerciendo la política institucional, porque ellos están todavía definiendo lo que viene. Entonces, ¿cuánta fuerza va a tener el movimiento social para nuevamente volver a retomar el tema y avanzar en la discusión del Estado plurinacional?
no lo sabemos todavía. Por el momento el gobierno está haciendo todas las leyes habidas y por haber para mantener al pueblo reprimido, coartado, sin ninguna posibilidad de accionar. La verdad que nosotros ya llevamos más de 200 años en una situación de violencia estatal, y si uno se fija en la historia, es casi impensable el asunto, pero así es, como ni siquiera entre 40 kilómetros de distancia instalaron los fuertes. Por ejemplo, fuerte en Angol, antes de la ocupación militar, ¿no? Fuerte en Trayén, fuerte en Victoria, pero está lleno de fuertes ahí, y todo eso fue en un regimiento para controlar a los mapuches. Claro. Entonces, ese control que se ocupó para la ocupación militar es el mismo control que hoy día se sigue aplicando, y no se están dando soluciones políticas. Ahora, los pueblos originarios, nosotros somos sujetos de derecho, y dentro de los grandes derechos conquistados a nivel internacional es el derecho a la libre determinación. O sea, significa eso, ese es el derecho máximo que tienen los pueblos, de poder libre determinar su accionar político, su economía y todo. Claro. Sin embargo, nosotros en el contexto nacional esos derechos no son vinculantes. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas no es vinculante en Chile. Y no es vinculante porque la estructura política del Estado chileno es una estructura colonial, son estructuras de colonialismo interno. Toda la institucionalidad chilena están edificadas sobre este colonialismo interno. ¿Qué significa eso? Cuando un mapuche, nosotros mismos, o yo misma, por ejemplo, tiene que llegar a la escuela, tiene que escolarizarse, o nosotros mismos trabajamos en la universidad, tenemos que nosotros adoptar un pensamiento eurocéntrico occidental. Y de ahí el abandono de la lengua, el abandono de los conocimientos tradicionales, porque la institucionalidad te exige eso. Incluso nuestros apellidos, nuestros nombres cambiaron por esa institucionalidad que ejerce colonialismo interno. Entonces, ¿por qué es tan valioso que el pueblo de Chile se dé cuenta de que tenemos que apuntar a una constitución plurinacional? Es justamente porque hay que reconocer los derechos de las naciones. No basta un reconocimiento constitucional. ¿De qué vale que la Constitución diga los pueblos indígenas existen? Súper, yo también. Lo que necesitamos es que se reconozcan los derechos que nos conforman como naciones. Y aquí somos naciones con derechos políticos, territoriales, reconocidos a nivel internacional, que esos derechos tienen que plasmarse e implementarse en la Carta de Navegación Nacional. Entonces hay que hacer un debate profundo de la plurinacionalidad de este país, que yo espero que se inició también con los cabildos en los barrios chilenos, no indígenas, estuvieron discutiendo qué implicaba eso, qué implicaba la recuperación de los idiomas originarios. Y eso es un avance a nivel de lo que fue el cabildo y del movimiento popular que emerge con este estallido social. Elisa, creo que nos quedó clarísimo, me parece, y de hecho concordamos contigo en que hay una cosa que también es muy cultural, y afortunadamente hemos empezado poco a poco a rescatar y a entender lo importante que es rescatar también esa mirada ancestral, esa cosmovisión que es completamente distinta y que también nos podría hacer también en esta época, ¿no? Esa recuperación de la naturaleza, sacar la economía extractivista de nuestras vidas. Es tan importante ese tejido que se crea en la comunidad, de esa cosmovisión mapuche. La verdad es muy importante que la empecemos a rescatar, y no solo mapuche, también los pueblos aymara, ¿no es cierto? Claro, diaguita, hay tantos pueblos originarios que tienen tienen cosmovisiones diferentes, pero que nos harían también esa comunicación distinta, entenderlas, empezar a procesarlas, empezar a usarlas, y por supuesto a través de la lengua es una forma muy importante también de hacerlo. Doctora Elisa Loncón, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros conversando aquí en La Voz de los que Sobran. Gracias, Elisa. Bueno, yo
agradecerle a usted y también desearle un buen retorno de ciclo del ciclo de la vuelta del sol. Mucha energía Muchas gracias. pluralidad en el pensamiento y en la cultura y en la lengua, porque si bien el retorno del sol enseña algo, es justamente la mirada de los pueblos originarios que ven el mundo de manera diferente y que no existe una sola manera de entender, qué sé yo, la salud y la enfermedad, sino que podemos nosotros incorporar esa manera de ver de los pueblos originarios para justamente atender esta crisis de pandemia que tenemos hoy día. Hay mucho que aprender y mucho que hacer respecto a reconocer los derechos de los pueblos originarios, pero también respetar los derechos de la naturaleza. Y esos son los saberes que nosotros como pueblo originario tenemos y estamos abiertos a compartir en el futuro de este país, en el futuro de las universidades incluso, y en todas nuestras relaciones. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao, que tenga una muy bonito fin de semana también, ¿no? Un fin de semana largo que hay mucha gente que lo va a disfrutar. Les dejo, nosotros nos vamos a una pausa aquí a través de las redes sociales.